Hoy, en nuestro podcast de la revista del Código Civil y Comercial, les traemos la siguiente doctrina audiovisual. Responsabilidad civil por error de análisis genético, ADN, por Nicolás Negri. 1. Introducción. El derecho es una obra colectiva en la que la jurisprudencia es una de sus fuentes principales y en la que intervienen, como es sabido, los jueces mediante sus fallos. Al respecto, si su labor es o no creadora, es una cuestión un tanto bizantina y baladí. Lo relevante es que el derecho termina siendo siempre, en alguna medida, lo que los jueces dicen que es. En el fallo en comentario, se da la particularidad de que conozco personalmente a los magistrados intervinientes, tanto al colega de primera instancia como a los de segunda, desde hace ya mucho tiempo, por lo que en cierta medida estoy comprendido dentro de las generales de la ley. 2. Cuestiones planteadas. El magistrado que abre el acuerdo de la Cámara de Apelación se plantea una serie de cuestiones a resolver. En primer lugar, por un orden lógico procesal, atiende los agravios de los demandados relativos a la configuración de la responsabilidad civil contractual. Luego de ello, habiendo desestimado el recurso en ese tópico, en segundo lugar, se aboca al tratamiento de las partidas indemnizatorias, donde median agravios de ambas partes, ya sea en lo que respecta a su procedencia como a su cuantificación. Más tarde, juzga la tasa de interés aplicable al capital de condena, y, llegando al final del extenso voto, aborda las cuestiones, no menos intricadas, relativas al tope asegurado y a la incompatibilidad de asumir la defensa, por parte de un mismo abogado, de la compañía aseguradora y del tomador del seguro. Abordaremos en este mismo orden tales cuestiones. 3. Responsabilidad civil contractual. 3.1. El quid de la cuestión, el error en el examen como causa del incumplimiento. Para determinar si nos hallamos frente a un supuesto de responsabilidad civil contractual, resulta menester que haya un incumplimiento de una obligación preexistente, y, como en este supuesto, de fuente contractual, artículos 957 y 1716 del Código Civil y Comercial, más precisamente, un contrato de servicio profesional. Así se lo juzga en el caso, artículo 1251 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, la naturaleza de la obligación incumplida determina, decisivamente, cuáles son los extremos a demostrar para que prospere la pretensión procesal entablada, carga de la prueba del factor de atribución y relación de causalidad, y, en su caso, la eximente que sea posible alegar, eximentes. Artículos 1734 y 1736 del Código Civil y Comercial. De ahí, lo inescindible de lo sustantivo y lo adjetivo o formal. El derecho es uno, conformado por el derecho privado y el derecho procesal. En nuestro caso, el juez de primera instancia partió del análisis de la conducta debida por los demandados, el error médico genético incurrido en la realización del estudio o en la confección del informe, dimanante de la obligación contraída por el contrato de servicios profesionales. Esto bajo el estándar del deber calificado establecido en el antiguo artículo 902 del Código Civil de Vélez, ahora artículo 1725 del Código Civil y Comercial, reprochando el proceder de los accionados. Por cuanto, frente al reclamo de los actores, no realizaron una contraprueba, como así también, que no probaron el método empleado para la determinación biológica llevada a cabo en el estudio, ni suministraron la debida información. La Asociación de Genética Humana debió poner en conocimiento de los actores los datos suficientes a fin de evitar y prevenir daños, suministrando precisiones sobre el estudio realizado y la incidencia en los resultados de recurrirse a distintas metodologías de trabajo, tal como lo plantea en su defensa. Por lo que, no habiendo producido prueba alguna tendiente a demostrar o descartar la impericia en la realización del estudio genético endilgado en la demanda, los hizo responsables de los daños reclamados. Los jueces de Cámara coincidieron con la opinión de la quo, en orden a la configuración del incumplimiento contractual incurrido por la clínica demandada, incumplimiento defectuoso, por cuanto, a su criterio, la asociación demandada asumió el compromiso, rectius, obligación, de determinar la filiación mediante la comparación de los perfiles genéticos de los actores. Empero, por un error en el procedimiento, informó un resultado que luego se demostró que era equivocado. Al igual que el juez de la instancia de grado, el ACUEM juzgó esencial la prueba pericial producida en la causa, para determinar la corrección de la conducta profesional desplegada por el establecimiento genético. Coincidió también en que el medio probatorio en cuestión resulta ser,
contundente, epistemológicamente eficaz y verdadera, para demostrar no solo el error incurrido por los profesionales, hipótesis fáctica, sino también en que el procedimiento adoptado para realizar el estudio no se ajustaba al estado de la ciencia de aquel entonces, año 2004. Al respecto, se tiene por configurado el actuar antijurídico por el error objetivamente injustificado, en comparación con un profesional de su misma categoría o clase, y en que se omitió realizar un nuevo estudio para descartar la existencia de un resultado diferente, ante el reclamo de los actores. 3.2. ¿Obligaciones de medios o de resultado? ¿Contrato de servicio o de obra? Tanto en lo que se refiere a la labor argumentativa de la sentencia de primera como de segunda instancia, hubiera sido quizás necesario aclarar la naturaleza de la obligación asumida por parte de la clínica, Asociación de Genética Humana Sociedad Civil sin fines de lucro. Puesto que, tratándose de una obligación de hacer, conforme los artículos 773 y 774 del Código Civil y Comercial, por virtud de la fuente contractual y la naturaleza de la responsabilidad civil en juego, determinar una filiación biológico-genética, mediante un procedimiento científico, conforme los artículos 1251, 1252 y 1768 del Código Civil y Comercial, se hubiera deslindado con mayor claridad y precisión la carga probatoria que se hallaba en cabeza de cada una de las partes. Y, a partir de allí invocar, tal como refiere el sentenciante de la instancia de origen, a la doctrina de la carga dinámica de la prueba, artículo 1735 del Código Civil y Comercial, si fuera pertinente. En efecto, si se califica, como es que entiendo, la obligación asumida, por parte del establecimiento genético, de determinar la filiación de las personas sometidas a examen como una obligación de resultado, por prometerse un resultado eficaz, mediante un análisis de ADN, que en el contexto y estado actual de la ciencia médica, el resultado esperado resulta seguro, claramente, la actora solo tenía la carga de probar el incumplimiento del contrato. En tanto que los demandados, al haber arguido la falta de responsabilidad como pilar de su defensa, al tratarse de un factor objetivo, solamente hubiera podido alegar la interrupción del nexo causal, la causa ajena, y no la falta de culpa, cuyo factor subjetivo de imputación o de eximente no es de relevancia para este supuesto normativo o fatispecie. Artículo 1722 del Código Civil y Comercial. Asimismo, en este caso, el error del examen, el quedó claramente demostrado, deviene inexcusable y, por ende, no permite liberar de responsabilidad. Artículo 1728, Código Civil y Comercial. Calvo Costa, en una reciente obra, se pregunta, ¿el error en los exámenes de laboratorio, es posible su excusación? Con prudencia, ante la variedad de análisis de laboratorio y bioquímico, el profesor de la UBA señala que, se debe efectuar un profundo análisis de cada caso en particular y estudiar si estamos en presencia de una obligación de medios o de fines. A continuación, señala, para la doctrina mayoritaria, en este tipo de prácticas médicas la regla es la obligación de resultado, con fuerte arraigo en el derecho español. Por nuestra parte, dice Calvo Costa, consideramos que debe manejarse esta cuestión con suma cautela y atendiendo a cada caso en particular, a fin de posibilitar que no se adopten soluciones injustas en cuanto a la responsabilidad civil se refiere, y más adelante opina que, si en el estado actual de la ciencia el resultado esperado resulta seguro, es decir, no existe aleas alguno en su obtención, la responsabilidad del laboratorista por el error en el resultado del análisis será objetiva, puesto que habría incumplido una obligación de fines. Sobre la base de los hechos del caso, no caben dudas que el análisis de ADN conlleva una obligación de resultado. De ser así, habría que revisar la calificación del contrato dada para el caso por la sentencia en comentario, aunque no modificaría la condena indemnizatoria. Cierto es que, a la luz de la actual normativa, la cuestión es más fácil, porque según el criterio legal sentado en el artículo 1252, este se asienta, precisamente, en la distinción habida entre la obligación de medios y de resultado. Por eso cuando la obligación es de esta última categoría o naturaleza, el contrato será de obra y, por ende, la responsabilidad emergente de éste, ante el incumplimiento obligacional, será de naturaleza objetiva, según el artículo 1723 del Código actual, si bien podría llegar a parecer extraño que en el ámbito médico, o el más general de la salud, existan obligaciones de resultado, lo cierto es que existen supuestos especiales,
no cuestionados ni cuestionables, como es la medicina voluntaria. Embellecedora o de satisfacción, donde la responsabilidad contractual es objetiva, en la que lógicamente intervienen profesionales de la medicina o de la salud. En lo demás, con el ajuste que tal observación conlleva en el desarrollo del razonamiento judicial, comparto el criterio seguido en el caso. En este sentido, destaco el tino de haberse considerado, al evaluarse la relación de causalidad, el mayor deber con que deben conducirse los profesionales, en orden a las consecuencias de los hechos o actos que deben llevar a cabo para el cumplimiento de las obligaciones. Artículo 902 del Código Civil de Vélez y artículo 1725 del Código Civil y Comercial. A ello añadiría que, en el ámbito contractual, la relación de causalidad, que determina la extensión de los daños resarcibles, se halla regulada por el estándar de la previsibilidad, ahora consagrado expresamente en el artículo 1728 del Código Civil y Comercial. 4. Daños indemnizables. 4.1. Lucro cesante. En la sentencia existe un rubro indemnizatorio que resulta de importancia destacar, por su adecuación al caso y por su sagacidad en la aplicación. Me refiero a la partida denominada lucro cesante / crianza sin aporte del progenitor, donde la Cámara hace uso de los estándares actuales de juzgamiento con perspectiva de género. El doctor Monterisi dice en este sentido, juzgar con perspectiva de género, implica, entonces, el esfuerzo intelectual de comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y varones para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad. Como bien señala la doctrina especializada, la perspectiva de género debe ser aplicada aun cuando las partes involucradas en un caso no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso del proceso. Este basamento le permite a la alzada darle un mayor contenido resarcitorio al lucro cesante, puesto que bajo esa perspectiva y la situación de vulnerabilidad de la madre con su hija todavía muy pequeña torna acertado aumentar razonablemente las bases objetivas para el cálculo de la indemnización, con una presunción favorable. Ya antes había también ampliado las bases objetivas, con relación al progenitor, por considerar que el daño resarcible no debía limitarse a los aspectos económicos, sino también a los existenciales derivados de la privación de haber gozado de su hija. Lógicamente, por los efectos perniciosos de la inflación, la Cámara lleva los guarismos a valores actuales, según la doctrina jurisprudencia y doctrinaria, que los daños deben cuantificarse al momento de sentenciar. 4.2. Daño no patrimonial. En lo atinente al daño moral, la aplicación e interpretación de las normas jurídicas adoptada por la Cámara también ha sido acertada. Por un lado, adoptando el criterio según el cual el daño resarcible, al permanecer en su existir y lesividad en el damnificado, sigue siendo actual, por lo que la ley aplicable es la vigente al momento de sentenciar, en nuestro caso, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial. Y en cuanto a su cuantificación, al ponderar las dificultades que presenta la nueva normativa, en cuanto a las compensaciones sustitutivas y satisfactorias, que a la vez se suma al presente y grave proceso inflacionario que dificulta aún más la cuestión de convertir una obligación de valor a una dineraria. No quiero reiterar las distintas consideraciones argumentativas indicadas por Monterisi, tan atinadas, en este punto, como así tampoco las relativas a la entidad del daño en sí sufrida por la accionante que el lector puede leer directamente del fallo en comentario. Es de relevancia su consideración en cuanto al derecho a la identidad, que tiene carácter de derecho fundamental o humano, y su cita oportuna y apropiada de la Corte Interamericana en esta materia. Solo me interesa destacar que el esfuerzo argumentativo no hace más que cumplir, adecuadamente, con la manda del actual artículo 3 del Código Civil y Comercial, que, en última instancia, nos remite a la doctrina pretoriana de la arbitrariedad, pergeñada por la Corte Suprema de la Nación, sistematizada magistralmente por Genaro Carrió. 5. La casación y la tasa de interés moratoria judicial. Sobre el particular, considero que resulta más adecuado el criterio seguido por la mayoría de los miembros de la Cámara, en cuanto se pliega a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia que resulta obligatoria en la materia para los tribunales de grado, artículo 279 y su doctrina del Código Procesal Civil y Comercial. Sabido es que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se aplican, en lo que hace a los intereses moratorios de fuente judicial, la tasa pasiva más alta que paga la banca oficial, según el criterio sentado en la causa Cabrera,
en sus operaciones de depósito a 30 días, vigente en cada uno de los periodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. En orden a los alcances de la obligatoriedad de la doctrina legal de los fallos emanados de dicho órgano jurisdiccional, me he expedido con anterioridad, puntualmente, sobre el tema de la tasa de interés, por lo que remito al lector a ese trabajo, más allá de que por las circunstancias actuales de nuestra economía sea más justo o razonable aplicar una tasa de interés activa, o bien, quizás aún más, dejar de lado el nominalismo y con ello, la prohibición de actualizar las deudas dinerarias. Cuando fueren aplicables, porque en las deudas de valor resultan inaplicables, con lo que habría que rever la necesidad de usar las tasas de interés impuras, activa o pasiva, y usar las tasas puras. 6. Cobertura del seguro. La problemática de los topes asegurables y la defensa apropiada del tomador asegurado. La Cámara no parece desentenderse de ningún punto de la decisión, especialmente, de sus efectos más caros, los alcances de la condena. En el tópico que lleva este apartado, los jueces de Cámara advierten los derroteros defensivos de la causa y se hace eco de dos precedentes destacados de la Suprema Corte bonaerense. Por un lado, Martínez, en lo que respecta a la vigencia de los topes indemnizatorios y, por otro, a Albarracín, en orden a la debida defensa de los intereses de las citadas en garantía, como de los asegurados, a fin de evitar incompatibilidades del caso. La línea argumentativa seguida por la Cámara es una muestra más de la experiencia y prosapia en la materia, así como también de la realidad circundante a un proceso de daños, y también, por qué no decirlo, su conocimiento de la jurisprudencia actual. El recorrido de esa cadena de argumentos, buenas razones, termina en el llamado de atención al abogado interviniente, para que se abstenga en el futuro de seguir con el mismo comportamiento, incompatible con la lealtad y buena fe para con el cliente, lo cual marca el temple del tribunal. 7. Conclusión. En el fallo en comentario se abordan un sinnúmero de cuestiones difíciles, que han sido abordadas con la jurisprudencia propia de los juristas romanos, que no dejaban nada sin tratar con el arte de la justicia y de la equidad. Valgan estas sencillas consideraciones para que la justicia marplatense y privatista siga siendo la estrella polar en la tutela efectiva de los derechos de las personas, artículo 15 de la Carta Magna Bonaerense.